Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por asistir. La tradición mística cristiana arranca en realidad con Pablo de Tarso, en el Evangelio según San Juan, así como los posteriores padres de la Iglesia, en particular los padres del Yermo, de la Tebaida, que eran ermitaños anacoretas que en el siglo IV vivían en el desierto. Destacamos a Pseudo Dionisio, que en Siria o Egipto, de inspiración neoplatónica, tuvo una amplia influencia en la escolástica medieval. Su teología fue un avance y se incorporó a la mística cristiana y se encuentra, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Siguen después las escuelas místicas de distintos órdenes monásticas, en las cuales destacamos la mística franciscana, la mística agustina, la mística carmelita y la mística trinitaria. Tuvo mucha importancia y no fue nada frecuente en Europa la mística germánica, representada por el maestro Eckhart, Tomás de Kempis y sobre todo destacar una gran figura de gran importancia en la mística germana, que es la abadesa, lideresa monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana, Hildegard de Bingen. La mística italiana cuenta con figuras como la del Poverello, San Francisco de Asís, autor del famosísimo Cántico, uno de los primeros textos de la literatura italiana. Es propio del místico tratar de acercarse a la verdad interna, íntima, experimental, por la fuerza misma de la experiencia. Intentar llegar a Dios mediante la ayuda sobrenatural y directa de Dios, dejándole a Él la iniciativa de búsqueda. La mística judía surge entre los ríos del Medio Oriente y avanza hasta el sol de Occidente, y en esto es original la inclusión de lo masculino y lo femenino, formando parte de Dios, que es una persona en su punto central. El místico aspira a ver a Dios. Es un místico quien ve a Dios, no quien ve su rastro, por ejemplo, al contemplar la creación, sino que directamente lo experimenta. Es quien lo siente. El sentir es una clase de inteligencia que forma parte de la visión de algunas cosas. El místico ve a Dios sintiéndolo, no puede ser de otra manera, porque la visión del ojo es limitada, aunque algunos místicos, los de la Merkabah, el misticismo del carro celestial, refieren a haber visto el trono de Dios, y es un pensamiento que entronca con el libro de Ezequiel. La mística islámica se desarrolló en 10 siglos y ofrece perspectivas sobre la piedad en la vida islámica. La ascética y la mística sufí, el sufismo, era considerada por los musulmanes tradicionalmente heterodoxa a causa de las influencias de religiones no musulmanas que contenía elementos cristianos, iraníos, hindúes y helenísticos. España, sin embargo, durante la Edad Media no había poseído ningún escritor místico, excepto la musulmana y Raimundo Lurio. Crea en el Renacimiento una profunda y perfecta mística. A España se le llama el país de los místicos. ¿Con qué razón? Puesto que en toda la Edad Media España no ha tenido mística, y a partir del siglo XVII hasta nuestros días no ha producido ningún místico más, excepto para algunos las obras de Miguel de Unamuno en el siglo XX. ¿Por qué se produjo una floración mística en tan corto periodo de tiempo en el Renacimiento? La palabra mística viene del griego místicos, misterioso, enigmático, propiamente relativo a los misterios religiosos. Tiene su origen en el verbo griego miein, encerrar, cerrar los ojos y quedar mudo, que define una práctica compleja y difícil de lograr con el objetivo de alcanzar la unión del hombre con Dios. La Real Academia de la Lengua Española, por su parte, define lo místico como estado extraordinario de percepción religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios,
por el amor y va acompañada accidentalmente de éxtasis y revelaciones. De los padres de la Iglesia tuvo una amplia significación las manifestaciones de la vida religiosa sometida a la acción extraordinaria y sobrenatural de la providencia. También se define como una relación sobrenatural de la criatura con Dios a la que es imposible llegar por las fuerzas naturales o por las fuerzas ordinarias de la gracia. El misticismo es el conocimiento experimental de la presencia divina que el alma tiene con una gran realidad, un sentimiento de contacto con Dios. La mística es, según la doctrina teológica, un regalo extraordinario de la gracia divina. Sin embargo, el alma puede colaborar a alcanzarlo mediante esfuerzos y ejercicios propios. Estos ejercicios de preparación para recibir el regalo divino de la gracia especialmente constituida sería la ascética, que del griego asketes, que quiere decir me ejercito, medito, estudio. La ascética se podría definir como la propedéutica o pedagogía humana que conduce al misticismo. La ascética depende solo de la voluntad humana, mientras que la mística depende de una gracia extraordinaria de Dios. 3 vías establecen los tratadistas para alcanzar la unión beatífica. La vía purgativa, purgatio, etapa ascética, el alma se purifica de sus vicios con la oración y la mortificación. La vía iluminativa, illuminatio, corresponde ya a la mística. El alma, libre de sus anteriores defectos, comienza ya a participar de los dones del Espíritu Santo y a gozar de la presencia de Dios. Y 3, la vía unitiva, unio, se llega al final de esta a la completa unión con Dios. El mundo ya no significa nada y el alma queda a solas con la divinidad y está en absoluta entrega amorosa y gozosa pasividad. Los éxtasis que a veces experimenta el místico son menos fenómenos accesorios para ello. El ascetismo tiene amplios precedentes en la Edad Media, pero la mística del siglo de oro español aparece como una absoluta novedad. ¿Con qué razón se llama a España el país de los místicos? Teniendo en cuenta que solo ha tenido mística en el siglo de oro, no parece muy plausible esta afirmación. Quizás se confunda la mística con la ascética. En realidad, España sería más bien un país de ascetas. La poesía mística es aquella que expresa la unión espiritual entre el conjunto de la humanidad y Dios. Surge en la segunda mitad del siglo XVI, cuando tras los inconvenientes internos de la Iglesia Católica por la Reforma Protestante, la lírica se separó de la ascética y la mística. Mientras la poesía ascética centra sus esfuerzos en que el espíritu pueda alcanzar la perfección moral y ética, el misticismo trata de expresar las maravillas que los privilegiados experimentan en su propia alma al entrar en comunión con Dios. Así, la poesía mística es una forma de expresión de una vida de perfección espiritual secreta, alejada de la ordinaria, en estrecho vínculo con experiencias sobrenaturales. En este sentido, es Dios quien eleva a las personas y los poetas a un lugar por encima de sus limitaciones naturales, donde logran entrar en conocimiento de una experiencia superior de sentidos. A grandes rasgos, el misticismo atraviesa todas las religiones, pero tiene una mayor injerencia en las creencias monoteístas como el catolicismo, el judaísmo y el islam, entre otras, y no tanto en las religiones que practican el politeísmo. Para entrar y poder entrar en el campo místico y lograr la unión con la divinidad, se deben atravesar vías como la purgativa, que consiste en limpiar el alma mediante la oración, la iluminativa y la unitiva. Pero vamos a ver qué ocurre en la mente del hombre en estos momentos de acceso a la ascética y a la propia mística. Para acceder a la mística se comienza quitando las interferencias del mundo exterior y encerrarse en ti mismo para escucharte en el silencio interior. San Juan de la Cruz dice:
enajenación de las cosas exteriores, comunión con Dios en el silencio. Presente también en la mística de otras religiones y patrimonio de cualquier ser humano con hambre de divinidad. Evidentemente la esencia de Dios es el amor, y el amor entre Dios y los habitantes de nuestro planeta es algo que está en la mente de las personas que han llegado a un conocimiento, aunque sea parcial, de Dios. Y ese conocimiento no puede expresarse de manera que fuera comprendido por las demás personas a quien se les pueda hablar de ello. Evidentemente, el amor entre un hombre y una mujer, cuando se dan todas las circunstancias que han de darse en esa relación, es la mejor expresión que pueda imaginarse para describir la relación entre la persona, el alma, femenino, y Dios. El Cantar de los Cantares es una celebración del amor sexual entre dos amantes, la manifestación de su deseo y las invitaciones a disfrutar de la unión entre dos personas. El Cantar de los Cantares, paradigma místico erótico en la tradición judío-cristiana y clásica grecolatina. En el cantar, los amantes se encuentran en plena armonía y sienten un deseo mutuo y se regocijan en su intimidad. En la poesía mística se establece la relación de dos enamorados entre Dios y el alma humana. Y asimismo, Santa Teresa utiliza en alguna de sus comparaciones también a Dios como esposo. Y es inevitable la similitud de una estrecha, completa y perfecta relación entre un hombre y una mujer para describir la relación que Santa Teresa entabló con Dios. Y aunque esa aproximación y apariencia no es en realidad lo mismo que una relación entre un hombre y una mujer, porque existen diferencias muy significativas. Pero sin embargo no debe utilizarse eso como instrumento para desprestigiar o para desvalorizar por desconocimiento la manera de expresión de tantos místicos que han recurrido a ese lenguaje y a esa similitud descrita por analogía. Y no debe causar devaluación de esa similitud, sino todo lo contrario. El amor es la más completa y perfecta expresión del ser humano, y aun en su aspecto reproductivo, cuando va implícito en ese amor, es la expresión más alta de la comunicación humana. Por lo que no representa ningún rasgo de desajuste mental ni desajuste de personalidad el utilizar esa analogía por parte de los místicos. Ni imaginar y especular de manera frívola por algunos desinformados que realizan diagnósticos y conclusiones erróneas acerca de las pulsiones humanas de algunos místicos.